Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 260 al 264. El tiempo pasó rápido y ya había pasado una semana. Hoy es 15 de febrero del año 2 del calendario de la Alianza, un día muy especial. Este día no solo marca el segundo año nuevo lunar en la isla Pokémon, sino también el día de apertura del primer torneo de batalla Pokémon. Por eso hoy Alianza City estaba llena de emoción. Al menos la mitad de los residentes de Ciudad Ángel y Ciudad Yojin habían llegado a Ciudad Alianza. En particular, la propia Ciudad Yojin, al ser una isla entera que emigró con millones de personas, tenía al menos 2 millones de personas llegando a Ciudad Alianza hoy. Sumando las decenas de miles de Ángel City, aún no parece mucho. Incluso con entrenadores y espectadores de fuera, había en total alrededor de 3 millones de personas. Pero no te olvides de los Pokémon. Casi todos los entrenadores tenían al menos un Pokémon a su lado. A diferencia del mundo Pokémon, donde los Pokémon se alojaban principalmente en Pokéballs, aquí en la isla Pokémon, los Pokémon solían ir con todos. Aunque Ciudad Alianza era bastante grande, todavía estaba llena de gente y Pokémon por todas partes. En las calles céntricas había mucha gente, tanto que incluso los taxis de Didi Pokémon estaban completamente bloqueados. Y en momentos como este, fue cuando el departamento de seguridad dirigido por Sugar entró en acción. Los pacifistas desarrollados por Vegapunk y numerosos robots inacabados habían sido desplegados en el mar, ahorrando muchos recursos del departamento de seguridad. Ahora, más de la mitad de las fuerzas de seguridad de la Alianza Pokémon estaban estacionadas en la isla Pokémon. En el mundo marítimo actual, con la Marina actuando abiertamente, el Ejército Revolucionario de forma encubierta y la Alianza Pokémon emitiendo recompensas por criminales ilegales, el tema general de la paz se ha mantenido esencialmente. Por supuesto, una de las razones principales es que ser un villano hoy en día era difícil. Cualquier civil al azar era un entrenador con Pokémon para protegerlo, y sin el poder suficiente, no había forma de cometer ningún crimen. Especialmente para los civiles del mundo marítimo que ahora habían experimentado la paz y la libertad, no había forma de que permitieran el regreso de la clase noble o de los piratas sinvergüenzas. Todos trabajaron activamente para proteger esta paz duramente ganada, informando inmediatamente a la Alianza Pokémon de cualquier incidente malvado. Por supuesto, esta situación no duraría para siempre. Con el tiempo, algunos entrenadores se desviarían y se convertirían en algo como el equipo Rocket o el equipo Plasma. Sin embargo, al menos para esta generación, la probabilidad de que tales cosas sucedieran era relativamente baja. Temprano en la mañana a las 6 en punto. Cuando muchas personas aún dormían profundamente en hoteles abarrotados, en los suburbios del sur de Alianza City, el primer portador de la llama ya había llegado. Bo Hancock. No hubo ninguna manipulación tras bastidores. El orden se decidió enteramente por sorteo. Mientras tanto, había bastante gente alrededor con diversos dispositivos preparándose para tomar fotografías, en su mayoría reporteros de varios periódicos. Hoy, Hancock todavía vestía su Cheongsam rojo, y el Pokémon que corría junto a ella era Serperior. Anoche se instalaron vallas a ambos lados de la ruta del relevo de la antorcha, con un miembro de seguridad estacionado cada 25 metros y un puesto de avanzada temporal cada 1000 metros que servía como estación de apoyo. La emperatriz está tan hermosa como siempre. Mi pequeño corazón no lo soporta. Esas piernas son más largas que mi vida. ¿Por qué nadie en el mundo Shinobi tiene piernas tan largas? Me pregunto cuál es el objetivo de la emperatriz en la competición. ¿También aspira al campeonato? Serperior luce muy elegante, y es uno de los 9 reales de la Alianza. Ojalá yo también pudiera tener uno algún día. Había bastante gente de pie detrás de las barreras a ambos lados de la línea de partida, tanta que se podía ver gente apiñada a decenas de metros de distancia. El número de personas reunidas aquí era al menos de miles, sin contar a los Pokémon. Incluso algunos miembros del equipo de intercambio de Konoha vinieron a unirse a la diversión.
Uno de ellos era Ebisu, un Jonin especial de Konohagakure. Se convirtió en Chunin a los 17 años, sin relación alguna con el título de genio, pero tenía una gran confianza en su capacidad para enseñar. Su especialidad era sentar bases sólidas para los niños. Tenía un dominio casi Jonin en ninjutsu básico y técnicas ninja, pero su defecto era la falta de ninjutsu avanzado. Sin embargo, tenía una característica principal. Era un pervertido, conocido por Naruto como un pervertido de armario. Esta fue también la razón por la que Ebisu llegó tan temprano para ver la ceremonia de apertura. El relevo de la antorcha de Boa Hancock y Moti era algo que definitivamente quería presenciar. La distancia a recorrer era bastante grande y estas dos mujeres tenían unas figuras increíbles y solo llevaban tacones altos. Para un pervertido como Ebisu, esto fue increíblemente estimulante. El líder de la alianza está aquí. De repente una voz gritó desde la multitud y la escena quedó en silencio. Todos giraron la cabeza para mirar a Dak, que se acercaba a Hancock. Como líder de la alianza Pokémon, Dak definitivamente tuvo que estar presente en el proceso de entrega de la llama sagrada al portador de la llama y en la ceremonia de cierre final. Sin sorpresas, al menos durante los próximos 10, incluso 15 años, probablemente sería él quien entregaría esta llama. El líder de la alianza es tan guapo. Ese sombrero es el símbolo del líder de la alianza. Están vendiendo el sombrero del líder de la alianza en la calle comercial. Solo cuesta 30 monedas de cobre por uno. Idiota. El símbolo del líder de la alianza es el collar que lleva en el pecho. Escuché que el collar en el pecho del líder de la alianza es algo increíble, y se transmitirá como símbolo del líder de la alianza por generaciones. La aparición de Dak provocó aplausos y discusiones mucho mayores que antes. En cuanto al sombrero y el collar mencionados por todos, efectivamente eran reales. Pensando en el sombrero de paja del mundo marítimo, los sombreros de Ashirek del mundo Pokémon, y los sombreros Kage del mundo Shinobi, Dak había hecho algo similar. No era un sombrero especial, solo una simple gorra de béisbol, y no estaba destinada a ser una reliquia de la alianza. Los futuros líderes de la alianza podrían usar el tipo de sombrero que quisieran, o ninguno. En cuanto al collar, era diferente. Era el verdadero símbolo del líder de la alianza. Esta era una bola de origen que Dak había intercambiado de la tienda misteriosa, una edición limitada. Proviene de leyendas. Arceus, una Pokéball única utilizada en el juego para atrapar a Origin Dialga o Origin Palkia en el templo Sinnoh. Su rendimiento no era mejor que el de una Master Ball, pero su importancia superaba con creces el de una Master Ball. La bola de origen podría haber sido creada con el poder de Arceus, lo que hace imposible replicarla o falsificarla. Esta también fue una carta de triunfo que Dak dejó para los futuros líderes de la alianza. Dak no podía garantizar si los Pokémon del actual primer templo cambiarían de temperamento y se volverían como esos Pokémon legendarios del mundo Pokémon. Le preocupaba que sus compañeros actuales algún día pudieran crear problemas en esos mundos y, para entonces, él podría estar muerto o inconsciente. Si en ese momento la alianza Pokémon no podía usar la fuerza para someterlos, entonces podrían usar esta bola origen. No, en lugar de capturar, sería más apropiado llamarlo sellado. Boom. Boom. A medida que Dak se acercaba, sintió que podía oír el sonido de un latido cardíaco rápido. Levantó la cabeza confundido, mirando a Hancock, que estaba parado frente a él y era más alto que él. La expresión de Hancock permaneció fría y tranquila. Dak no vio nada inusual en el rostro de Hancock, por lo que no sospechó de ella inmediatamente. ¿Qué tan fuerte debe ser este latido del corazón? No había activado su Haki de observación ni sus habilidades psíquicas, pero aún podía escuchar ese latido en medio de todo el ruido. Dak revisó su propio latido del corazón y confirmó que no había nada malo. Mirando a su alrededor, solo estaban él, Hancock y Serperior a unos pocos metros. Como serpiente de sangre fría, Serperior no debería tener un latido tan fuerte, ¿verdad? Incapaz de contenerse, miró a Hancock con sospecha. ¿Tengo algo en la cara? Hancock preguntó con voz débil, aparentemente insinuando que Dak estaba siendo grosero. Sin embargo, solo ella sabía cómo se sentía realmente en ese momento. Al principio, pensó que ver a Dak no le causaría ninguna reacción emocional fuerte.
Al fin y al cabo, era solo un hombre, y ella había visto a innumerables hombres, ninguno de los cuales le había causado ningún sentimiento especial. Pero ella estaba equivocada. Ahora estaba increíblemente nerviosa, como si estuviera conociendo a su ídolo. Resulta que, sin saberlo, me he convertido en fan de este hombre. A partir de ese momento, Hancock se dio cuenta de cuánto admiraba a Dak, quien había erradicado por completo al gobierno mundial y a los dragones celestiales. No tenía nada que ver con el amor. Era pura admiración. Ah, no es nada. Lo siento. Dak meneó la cabeza y luego le entregó la antorcha que tenía en la mano a Hancock. La antorcha contenía la llama sagrada del legendario Pokémon O. La madera que contenía la llama sagrada no era una madera cualquiera, sino una rama del árbol del principio de la ciudad de Orudoran. En pocas palabras, se hizo con materiales tomados del nido de Mew. Y esta rama, que parecía y tenía el nombre de una rama, no era realmente un árbol, sino una forma de vida cristalina parecida a un árbol que obtenía energía de la luz. Solo un material así podría soportar el poder de la llama sagrada sin quemarse. Esta es la llama de oro, la llama sagrada. ¿Oro? Hancock inclinó la cabeza confundida. Ella nunca había oído ese nombre y estaba segura de que nadie en el océano lo conocía tampoco. Sí, un Pokémon legendario, un dios al mismo nivel que Dialga. A partir de hoy, el nombre de Oro comenzó a extenderse por toda la isla Pokémon. Mundo marítimo. Frente a la gran pantalla de la isla 14 del archipiélago Sabaody, se habían reunido innumerables personas de todo el mundo. En este mundo, no todos los hogares tenían una pantalla. De hecho, era más común no tenerla, ya que esta tecnología nunca se había popularizado. Jo. Nunca había oído hablar de un Pokémon así. ¿Un Pokémon legendario? Me pregunto cómo será. Suena poderoso. Supongo que solo puedes verlo en la isla Pokémon, ¿no? La pantalla gigante transmitió en vivo toda la ceremonia de apertura y lo que dijo Dak fue naturalmente grabado por la terminal global Pokémon. Todo el mundo tenía mucha curiosidad por O. Aunque no habían visto la verdadera apariencia de O, ni tenían forma de imaginarla, la llama colorida que ardía brillantemente en la antorcha que Hancock había tomado ya les había dado una sensación inusual. En sus corazones, habían comenzado a describir a O con palabras como divino y noble. Dak no sabía qué pensarían todos una vez que descubrieran que O se parecía mucho a un Fearow. Oh, ¿dónde se puede ver? Hancock miró la llama que estaba tan cerca. Aunque se supone que la llama es un símbolo de calor, Hancock no sintió ninguna sensación de ardor por esta llama, solo un calor suave. Con tal sentimiento, su imaginación de O se volvió incluso más completa que la de otros que solo podían imaginarla basándose en la llama. En el corazón de Hancock, O ahora también tenía las etiquetas de gentil y amable. Pero más allá de eso, Hancock también comenzó a sentir un anhelo por O. Ella quería hacer de O su compañero un Pokémon divino. La razón era que quería estar a la altura de su ídolo, Dak. Como dueño de un Pokémon divino, Hancock sentía que si podía hacer de O su compañero, estaría más cerca de Dak. Por lo tanto, quería saber dónde estaba O. O está en algún lugar de la isla Pokémon, en un lugar llamado Campanario, que es su lugar de descanso. Al escuchar la pregunta de Hancock, Dak sonrió. En realidad, no existía ningún lugar llamado Campanario en la isla Pokémon. El campanario era una torre alta al este de Ciudad de Kruteak en el mundo Pokémon, y solía ser el lugar de descanso de O. Suicune, Entei y Raikou, las tres bestias sagradas, fueron revividos por O en ese lugar. En el lado occidental de la ciudad de Kruteak estaba la torre de Ojalata, donde residía Lugia. Las dos torres fueron construidas originalmente para conmemorar la amistad entre humanos y Pokémon. Sin embargo, tras el incendio masivo de la torre de Ojalata, O y Lugia abandonaron Ciudad de Kruteak. O comenzó a buscar al héroe arcoíris con un corazón puro, mientras que Lugia se adentró en las profundidades de las Islas Remolino para formar una familia. Todas estas eran leyendas del mundo Pokémon y Dak no las documentó. Pero en el futuro, las leyendas sobre O y Lugia seguramente se difundirían aquí también. El campanario y la torre de Ojalata también se construirían eventualmente, y dejar a la gente con una esperanza como esta era algo interesante por ahora. Campanario, Hancock murmuró, recordando el nombre. Al mismo tiempo, innumerables personas que miraban desde las pantallas también anotaron el nombre.
Muchos viajeros comenzaron a preguntarse cuándo podrían ir a buscar el campanario. Señorita Hancock, se está haciendo tarde. Por favor, inicie el relevo de la antorcha. Al ver que se habían quedado allí durante bastante tiempo, Duck señaló que era hora de comenzar. Hancock salió de sus pensamientos y asintió. Bajo la mirada de la multitud, Hancock y Serperior comenzaron a correr desde el punto de partida hacia la parte norte de Ciudad Alianza. La multitud observaba la alta figura, admirando especialmente los tacones altos que se deslizaban bajo esas largas piernas. A veces, uno no podía evitar asombrarse por la fuerza de las mujeres. Correr una distancia tan larga con tacones de 10 centímetros era realmente algo feroz. Aunque el número de espectadores en las carreteras disminuyó durante la carrera de Hancock, el número de personas que la veían en las pantallas aumentó gradualmente. Como la primera portadora de la antorcha del primer torneo de batalla Pokémon, e incluso la primera portadora de la antorcha en toda la historia del torneo, el nombre de Boa Hancock definitivamente pasaría a la historia y la haría famosa en múltiples mundos en el futuro. Durante todo el relevo de la antorcha, el portador de la antorcha nunca se sentiría solo. Duck quería que cada portador de la antorcha y todos los que miraban desde las pantallas entendieran una cosa: los Pokémon siempre te acompañarían. Aproximadamente media hora después, Hancock ya había recorrido 10 kilómetros, lo que equivalía a 2/3 del recorrido. Una persona normal tendría dificultades para correr 10 kilómetros, necesitando entre 60 y 90 minutos, e incluso un individuo fuerte necesitaría 45 minutos. Para Hancock lograr correr 10 kilómetros en media hora llevando tacones altos fue más que increíble. La razón principal era su físico. Aunque los efectos supresores de la isla Pokémon la afectaban, su condición física seguía siendo muy superior a la de la mayoría de la gente común. Hancock ya estaba jadeando, su respiración ligeramente desordenada. Serperior, que corría a su lado, miró a Hancock con cierta preocupación. Aunque también estaba bastante cansado, todavía estaba en mejor estado que Hancock ya que los Pokémon no se vieron afectados por ninguna supresión en la isla Pokémon. Está bien. Hancock, terca como era, se negó a admitir su agotamiento, aunque estaba claramente fatigada. SSSSS. De repente, se pudo escuchar el sonido de numerosas serpientes desde ambos lados del camino. Hancock y Serperior miraban confundidos los bordes del camino. Sin darse cuenta, una variedad de Pokémon serpiente había aparecido, acompañándolos en su carrera. Seviper, Ekans, Arbok, Onix, Dragonair. Muchos Pokémon serpientes salvajes aparecieron a ambos lados del camino, corriendo junto a Hancock. Esta fue una sorpresa que Duck había preparado para los portadores de la antorcha. Durante la carrera de larga distancia, Pokémon salvajes que combinan bien con cada portador de la antorcha aparecen para acompañarlos. Por supuesto, el corredor que pasa por el centro de la ciudad puede no tener una experiencia tan buena. Las multitudes en el centro de la ciudad eran demasiado grandes y las calles estaban demasiado congestionadas para que los Pokémon corrieran junto a ellas, por lo que los Pokémon de tipo volador tendrían que asumir el trabajo en su lugar. Hancock miró al adorable Pokémon y no pudo evitar sonreír. De repente, se sintió mucho más ligera, como si estos Pokémon hubieran asumido gran parte de su carga. El segundo portador de la antorcha fue Sabo. Buen trabajo. Sabo saludó cortésmente a Hancock, que ya respiraba con dificultad, y le quitó la llama. Cuando tuvo la antorcha en su mano, se dio cuenta de que no se trataba de un simple relevo. Este relé de llama ciertamente tenía un significado especial, aunque en ese momento nadie podía percibirlo claramente. Solo podían sentirlo vagamente. Es todo tuyo. Hancock, ya exhausto, no quiso decir nada más. Aunque había entrenado con Sabo algunas veces durante el último mes en el Club Pokémon, no era del tipo que hablaba mucho con personas que no eran cercanas a ella. Después de que la llama pasó a Sabo, su Pokémon compañero fue Typhlosion. Roar. Typhlosion se mostró notablemente más enérgico y entusiasta en comparación con Serperior, y se emocionó tan pronto como comenzó la carrera. Jaja, despacio, despacio, aún queda un largo camino por recorrer. Sabo se secó el sudor frío de la frente. Tenía la sensación de que recorrer todo el recorrido le llevaría bastante tiempo, ya que su condición física no era tan buena como la de Hancock. Pero Sabo no era alguien que se rindiera fácilmente. Apretaba los dientes y seguía corriendo.
A mitad de la carrera de Sabo, un gran grupo de Pokémon de tipo fuego apareció desde las llanuras de ambos lados y se unieron a la carrera. Después de 1 hora y cuarto, el tercer portador de la antorcha finalmente tomó el relevo. Bueno, trabajo duro, jovencito. Este saludo indicaba claramente que el portador de la antorcha, Kuzan, había sido incriminado por sus colegas. Pudo ver que Sabo ni siquiera tenía fuerzas para hablar, así que después de tomar la antorcha, Kuzan comenzó a correr a un ritmo pausado. A partir de ese momento, habían entrado en el área urbana de Ciudad Alianza. Ya eran más de las 8 y poco a poco había más gente mirándonos a ambos lados del camino, aunque todavía no en gran número. Kuzan tenía un excelente control sobre su ritmo de carrera, manteniéndolo en un nivel energéticamente eficiente, controlando su respiración y apenas sintiéndose fatigado. Solo se podía decir que, como exalmirante que había recibido un entrenamiento riguroso, Kuzan seguramente había hecho su parte justa de carreras bajo la guía de Cepid. El Pokémon compañero de Kuzan fue Glalie, quien flotó sin esfuerzo en el aire durante toda la carrera. Sorprendentemente es una experiencia bastante agradable. Cuando Kuzan sintió que la temperatura circundante bajaba y vio aparecer varios Pokémon de tipo hielo, su mentalidad cambió ligeramente. Me pareció que participar en un evento así era algo muy significativo. Al menos, probablemente no se arrepentiría en el futuro. Kuzan completó su carrera de 15 kilómetros en solo media hora, quedando segundo entre los 8 participantes en cuanto a tiempo. El más rápido fue Neugate, que recorrió la distancia rápidamente gracias a sus largas zancadas y excelente condición física. El cuarto portador de la antorcha fue Dracule Miauk. Su compañero Pokémon, Siduk. Miauk había planeado originalmente que Siduk se aferrara a su cabeza mientras corría, llevándola consigo. Pero en ese momento, el pequeño pato mostró su lado testarudo, insistiendo en caminar con sus pequeñas patas al lado de Miauk. Miauk terminó siendo el corredor más lento ya que tuvo que detenerse y esperar varias veces al exhausto Siduk. Los Pokémon que aparecieron a lo largo de esta ruta eran bastante peculiares, consistiendo en su mayoría en Pokémon lentos y de aspecto aparentemente tonto. No corrieron con Meowth sino que simplemente lo observaron a él y a Siduk desde los costados del camino, animándolos. El quinto portador de la antorcha también era aquel cuya ruta pasaría por la mitad de la calle central, mientras que la otra mitad la recorrería el sexto portador de la antorcha. Los portadores de la antorcha quinto y sexto fueron Moti y Brook, respectivamente. Estos dos causaron bastante conmoción durante sus carreras, especialmente en la calle central, que ya estaba abarrotada, con la mayoría de los espectadores reunidos aquí en la entrada de la base de la Alianza. Moti buscó activamente crear sensación, corriendo con un vestido con una abertura alta, dejando claro que priorizaba la apariencia sobre el sentido común. Había participado en numerosos anuncios publicitarios, por lo que cuantas más personas la veían, más dinero ganaba. Tenía varios logotipos de empresas en varias partes de su cuerpo, incluidos los muslos, el pecho, las caderas y el cuello. Los logotipos de quienes pagaron más fueron impresos en su piel expuesta, mientras que los de quienes pagaron menos fueron impresos en su vestido. Se podría decir que, solo a partir de este evento, Moti fue sin duda el entrenador con mayores ganancias, ganando casi 1.000 millones de bayas, equivalentes a decenas de millones en oro. Esto era algo que Moti nunca podría haber imaginado antes. Ella solía ser simplemente una socialite en East Blue, que dependía de hombres ricos pero ingenuos para mantenerse. A partir de ahora, participaría con entusiasmo en cualquier evento relacionado con entrenadores para ganar más fama y dinero, para que ella y sus Pokémon pudieran vivir una vida que todos envidiaran. Ese era el tipo de mujer práctica que ella era. Mucha gente pensaba que Moti era una persona desvergonzada, que sus muchas acciones eran despreciables y que debía ser una persona terrible que trataba mal a sus Pokémon. Respecto a este punto, Moti nunca necesitó dar explicaciones, ni quiso hacerlo ante esa gente. No le importaba cómo la vieran los demás. Una cosa que debes saber: su Pokémon era un Togetic. Cualquiera que conozca a este Pokémon no diría que Moti es malo con sus Pokémon. Togepi, la etapa anterior de Togetic, tenía un prerequisito para la evolución: amistad llegar a 200 o afecto llegar a 158. Esta era una definición en el juego, pero en realidad era algo abstracta.
En cualquier caso, la condición para la evolución seguía siendo prácticamente la misma. Togepi debía tener una muy buena relación con su entrenador para evolucionar. Si Moti no hubiera sido bueno con Togetic, ¿cómo habría podido evolucionar? Nadie siquiera había preguntado cuál era el objetivo de Moti al participar en este torneo de batalla Pokémon. Todos simplemente asumieron que esta mujer debía estar allí para congraciarse con la alianza para obtener más fama y fortuna, y no había necesidad de preguntar. Y honestamente, no se equivocaron. ¿Quién no estaba allí para eso? Pero además, Moti tenía otro objetivo, al menos llegar al top 8 y luego solicitar una piedra brillante a la alianza Pokémon. Togetic solo podía evolucionar a Togekiss con una piedra brillante. Esta rara piedra de evolución era algo difícil de comprar incluso con dinero en el mar. En ningún lugar del mundo marítimo se producían tales piedras, por lo que la única forma de obtener una era a través de la alianza Pokémon. Juntos definitivamente mejoraremos nuestras vidas. Cuando Moti tomó la antorcha de Meowth, miró la llama colorida y se giró para sonreírle a su Togetic. Togetic, como un pequeño duende, giraba alrededor de Moti. Los logotipos en su cuerpo blanco no podían ocultar su alegría y felicidad. Mientras estuviera con Moti, era feliz haciendo cualquier cosa. Innumerables Pokémon de tipo volador volaban en círculo sobre Moti y Togetic, aplaudiendo el vínculo entre ellos. Sin embargo, la conmoción de Brock se debió puramente a su apariencia. Sin embargo, algo conmovió en el corazón de Brock. Lagoon, ¿estás viendo esto en la pantalla ahora? Cuando la cálida llama iluminó su misterioso esqueleto, sus dedos comenzaron a temblar. Gengar salió flotando de las sombras, mirando a Brock. No es nada, yo solo. Brock respiró hondo y miró el cielo azul, murmurando. Estoy feliz de estar vivo. Jejeje. Vanette flotó desde el otro lado, sonriendo con una sonrisa siniestra. Y además, conocerlos, me alegro mucho. Brock miró a sus compañeros a su lado y comenzó a mover su cuerpo frío. Ahora que lo pienso, nunca les he contado todo sobre los piratas Rumbar y Lagoon. El ruido del mundo no perturbó a Brock mientras hablaba con sus compañeros sobre el pasado. Gengar y Vanette no prestaron atención a la multitud ruidosa que los rodeaba. Escucharon en silencio la historia de Brock. Este tramo de la ruta estuvo acompañado de numerosos Pokémon de tipo fantasma. Sin embargo, los Pokémon de tipo fantasma mantenían una gran distancia entre ellos, como si, en los huecos, había algunas almas que siempre habían estado preocupadas por Brock y nunca se habían ido. Pero estas lagunas fueron desapareciendo poco a poco, como si estas almas persistentes finalmente hubieran resuelto sus preocupaciones y pudieran descansar en paz. Este tipo finalmente siguió adelante. Brock finalmente encontró a sus compañeros. Debes encontrarte con Lagoon otra vez. Cantemos juntos en la próxima vida. El séptimo portador de la antorcha fue Trafalgar Law. Para Law, pasar la llama era simplemente una tarea problemática que podía superar. Al menos eso era lo que sentía antes de empezar a correr. Esta llama, hace mucho calor. Law tomó la antorcha de la mano de Brock, mirando la llama colorida y, por un momento, pareció perdido. Parecía que habían pasado 4 años desde que Corazón lo sostuvo en sus brazos. Magnezone se acercó, mirando la llama y al aturdido Law, sin hacer ruido. No sabía qué estaba pensando su compañero, pero no quería interrumpir. En su visión, Law vio puntos de luz estelar. Magnezone miró lentamente al cielo. En algún momento empezó a nevar. La nieve cayó sorprendentemente fuerte en Alliance City hoy. Parecía como si de repente el mundo se hubiera calmado. En lo alto, Dak estaba esparciendo un poco de polvo brillante, dejándolo flotar con la nieve por toda Ciudad Alianza. El polvo se molía a partir de un ala lunar y podía hacer que las personas recordaran recuerdos felices o importantes. Este fue el regalo de Año Nuevo de Dak para todos hoy. No tenía idea de que su gesto causaría que Law desarrollara un profundo malentendido y obsesión con O, lo que lo llevó a perseguirlo durante mucho tiempo, hasta convertirse finalmente en el héroe del arco iris. Silencio. ¿Qué tal, sin sonido alguno? Solo eres un mocoso, pero dijiste, voy a morir. Esa noche, aunque me apuñalaste, no sentí ningún dolor. El verdadero dolor fue tuyo, ¿verdad, Law? Dilo otra vez. ¿A quién llamas monstruo? ¿Oíste eso, Law? La OP no me tiene cura.
Quiero que recuerdes mi sonrisa y escenas de hacía 4 años se reprodujeron en la mente de Lau como una película, y sintió que sus expresiones faciales comenzaban a descontrolarse. Finalmente, la escena se oscureció, dejando solo una voz en la mente de Lau. Ese tipo finalmente es libre. De repente, su cuerpo se sintió pesado y las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, su audición pareció desvanecerse. El mundo está tan tranquilo ahora, corazón. Desde que moriste, el mundo ha estado así. Lau corría mecánicamente, moviéndose cada vez más rápido, sus pasos y su respiración cada vez más erráticos. Desde la muerte de corazón, Lau sintió como si hubiera contraído una enfermedad. Una enfermedad que le impidió jamás gritar en voz alta. Lei, no llores y espérame. El sonido de la electricidad irrumpió de repente en el mundo de Lau. Se sintió como una llave que abría las cadenas que habían atado a Lau por tanto tiempo. El mundo gris de repente tuvo color, y el mundo silencioso de repente tuvo sonido. Podía oír su propio llanto. Y también, el ruidoso sonido eléctrico del cuerpo de Magnezone. Idiota Magnezone, no estoy llorando. El último portador de la antorcha. Eduardo Neugate. Está nevando, incluso antes de que la antorcha llegara a su mano, Neugate miró los brillantes copos de nieve en el cielo. El tiempo vuela, ¿verdad? Parece que ya ha pasado mucho. Neugate miró su cuerpo debajo de la capa blanca, surcado por innumerables cicatrices. Uno tras otro, sus viejos amigos de la era anterior habían fallecido. El mes pasado, escuchó la noticia de que el león dorado Shiki había sido derribado y, por un momento, se sintió aturdido. Parecía que, él mismo se había convertido en un remanente de la antigua era. Oye, chico, correr 15 kilómetros no debería hacerte lucir así, ¿verdad? Antes de que Neugate pudiera entregarse al sentimentalismo, Lau, con el rostro lleno de mocos y lágrimas, ya había entregado la antorcha. El desdén apareció inmediatamente en el rostro de Neugate. Frunció el ceño y dudó en tomar la antorcha por miedo a limpiarse algunos mocos. Cállate, cabrón. Espera a que te gane en el torneo. Sin duda seré el campeón. Lau dijo, un poco nervioso y exasperado. En esta era pacífica, no le tenía miedo a Barba Blanca. Gurarara, qué niño tan vivaz y valiente. Esperaré a que me desafíes, pero si pierdes, serás mi hijo. Al ver una reacción tan interesante, Neugate no pudo evitar reír. Tomando la antorcha, comenzó el relevo. La multitud a ambos lados de la carretera era inmensa. Al fin y al cabo, era la última etapa, y todos habían venido a presenciar el último y más significativo momento. Hablando de eso, ese niño me pareció un poco familiar mientras corría, Neugate no pudo evitar pensar. ¿Dónde había visto antes una escena así? Esta pregunta permaneció en la mente de Neugate hasta que llegó a la meta. Lo primero que apareció en su vista no fue Dad parado en la plataforma alta, sino su grupo de tontos hijos debajo de ella. Un grupo de hombres de entre 40 y 50 años se comportaban como niños pequeños, viendo acercarse a su padre héroe. No paraban de vitorear, gritar, asegurándose de que todos lo supieran. Este era su padre. Ah, ahora lo recuerdo, esos idiotas solían llorar así todo el tiempo cuando eran pequeños. Gurarara. Roger, mi One Piece, lo encontré. En la plataforma alta. Cuando te conocí, supe que lo que intentabas hacer era algo fuera de lo común. Ahora parece que tenía razón. Neugate se paró frente a Dak, sosteniendo la antorcha. ¿Es algo así realmente impresionante? Dak frunció los labios en una sonrisa, pensando por un momento. Esto es solo el comienzo. Cuando cruzó por primera vez, nunca imaginó que podría llegar a donde estaba ahora. ¿Cómo llegaste a este punto? Neugate preguntó. ¿Cómo llegaste delante de mí? Dak preguntó en respuesta. Tengo familia. Tengo socios. Veo. Neugate asintió, satisfecho con la respuesta de Dak. En su opinión, era una respuesta perfecta. ¿Cómo hago esto? Simplemente arroja la antorcha al Santo Grial. Dak señaló la copa larga y dorada que estaba detrás de él. Era un recipiente creado por la Alianza Pokémon en el mundo Pokémon, diseñado específicamente para contener las llamas de Moltres. Ese no era el punto principal. La clave era la leña dentro del Santo Grial. Era del mismo material que la antorcha. Una rama del nido de Mew.
Con este material como combustible, complementado con el fuego sagrado de oro, podría arder continuamente hasta el final del torneo de batalla Pokémon en un mes. Neugate asintió, dio un paso adelante y arrojó la antorcha siguiendo las instrucciones de Dak. Entonces Neugate se dio la vuelta y bajó de la plataforma alta, regresando con su familia. Prefería pasar tiempo con sus amados hijos en lugar de estar en el centro de atención en la plataforma alta. En cuestión de segundos, el Santo Grial estalló en llamas brillantes, y el enorme fuego color arcoíris atrajo innumerables miradas. Dak asintió, señalando el final del relevo de la antorcha. Dio un par de pasos, estimando que la terminal global Pokémon encontraría automáticamente un punto focal, luego miró casualmente a los espectadores debajo de la plataforma alta. Todos, el primer torneo de batalla Pokémon ha comenzado oficialmente. Disfruta del encanto de las batallas Pokémon. A las 4 de la tarde de ese día. Sobre la puerta de la base de la Alianza se habían instalado innumerables pantallas gigantes y una gran multitud de personas y Pokémon se había reunido allí. En cada pantalla se mostraban los grupos de los concursantes participantes. De hecho, no había necesidad de venir a verificarlo en persona, ya que la Alianza haría que la empresa de entrega de Morgans enviara notificaciones en papel al domicilio de cada concursante. El formato del torneo de batalla Pokémon constaba de 3 etapas. Primera etapa. Ronda preliminar. Más de 600 concursantes se dividieron en 4 grupos. A, B, C y D, con un promedio de unos 170 participantes por grupo. Las batallas se desarrollarían en el campo central y 3 subcampos de la arena. El formato de la batalla fue un partido de dobles 2 vs 2. Sí, desde el principio, fue una prueba para ver si los entrenadores podían realizar múltiples tareas durante la batalla, ordenando a múltiples Pokémon ejecutar combinaciones de habilidades y ofrecer actuaciones impresionantes. Sin embargo, el campo de la ronda preliminar era simplemente un área llana, no un campo natural, por lo que la dificultad no era demasiado alta. El calendario duró aproximadamente una semana y cada entrenador tuvo que competir en 10 partidos. Ganar un partido otorgaba un punto. Perder no otorgaba ningún punto. Al final, los 80 mejores concursantes en función de puntos avanzarían. Si hubiera empates en las posiciones finales, se celebrarían partidos adicionales con las mismas reglas. Segunda etapa. Ronda de grupos. Todavía estaba dividido en 4 grupos. A, B, C y D, cada uno con 80 participantes. Sin embargo, estos 80 no serían necesariamente los mismos oponentes del grupo anterior. Los entrenadores se reorganizarían y agruparían de nuevo al avanzar. El formato de la ronda de grupos fue un partido individual de 3 contra 3, todavía con un sistema basado en puntos. Cada entrenador tuvo que competir en 5 partidos, con una duración del calendario de una semana. La diferencia con la ronda preliminar fue que, en la ronda de grupos, el campo cambiaría a terreno natural y los entrenadores tendrían que dar comandos inteligentes a sus Pokémon según el entorno, lo que aumentaría la demanda de habilidades de comando. Campos naturales. Terreno rocoso, bosque, lago, pradera. No había terrenos extraños como volcanes, mares profundos o campos de hielo, solo 4 terrenos básicos que eran comunes en la naturaleza y podían albergar varios tipos de Pokémon. El primer partido de cada entrenador tendrá su campo seleccionado aleatoriamente por la Alianza. Para el segundo partido, el entrenador que perdió el primer partido podría seleccionar el campo. Si ambos ganaran o ambos perdieran, el campo sería seleccionado nuevamente al azar. La misma regla se aplicó para el tercer partido. Los 16 mejores concursantes de cada grupo en la ronda de grupos avanzarían. Si hubiera empates en la parte inferior, se celebrarían partidos adicionales con las mismas reglas. Tercera etapa. Ronda eliminatoria. Los 64 concursantes se dividieron en 2 grupos para partidos individuales de 6 contra 6, en los que un solo partido determinaba al ganador y el perdedor era eliminado. Esto continuó hasta los cuartos de final, semifinales y final. El calendario tuvo una duración total de 2 semanas, con 63 partidos en total, todos ellos disputados en el Estadio Central. Los partidos, de 64 a 32 en total, se completarían en 4 días, con 8 partidos por día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Los partidos, de 32 a 16 en total, se completarían en 2 días, también con 8 partidos por día.
Los partidos, de 16 a 8 en total, se completarían en 2 días, con 4 partidos por día. Los partidos de 8 a 4 en total, se completarían en 4 días, con 1 partido por día. Las semifinales, 2 partidos, se completarían en 2 días, con 1 partido por día. Tras un día de descanso, el partido final se disputaría al día siguiente. Así, todo el torneo de batalla Pokémon duraría un total de 30 días, finalizando justo antes de que comenzara el nuevo período escolar en la Academia Pokémon el 15 de marzo. En realidad, aquellos que llegaran al top 64 ganarían algo de fama, así como premios en efectivo de la Alianza Pokémon. Incluso el 64º puesto recibiría al menos 5 millones de bayas, equivalentes a 500 de oro. Además, estos concursantes también tendrían la oportunidad de trabajar en la Alianza Pokémon. Por supuesto, si decidieran seguir compitiendo en el próximo torneo, nadie los detendría. Los 32 mejores concursantes podrían recibir 500 de oro, una oportunidad laboral y permiso para vivir permanentemente en la isla Pokémon, aunque solo fuera de Ciudad Alianza. Los 16 mejores concursantes recibirían 500 de oro adicionales y una casa en la nueva ciudad de Yggdrasil, además de las recompensas otorgadas a los 32 mejores. Los 8 mejores concursantes también podrían solicitar un objeto valioso de la Alianza, además de las recompensas mencionadas anteriormente. Aquí, objetos valiosos no se refería a cosas como ala lunar o hierba de resurrección. Estos fueron clasificados como objetos raros. Los objetos valiosos todavía estaban dentro del ámbito de lo convencional. Se referían a objetos que poseía la Alianza Pokémon, pero que eran muy difíciles o casi imposibles de encontrar en el mar. Estos objetos generalmente solo aparecían en subastas organizadas por la Alianza. Estos incluían elementos como piedras de hielo, rocas del rey, piedras eternas, restauraciones completas, etc. Si alguien quería algo más, como una buena espada, una fruta del diablo o cierta información, eso también era posible, siempre que la Alianza lo tuviera. A continuación hubo algunas recompensas especiales. Debido a que este era el primer torneo de batalla Pokémon, los semifinalistas recibirían una oportunidad muy afortunada. Esa era la posición de los 4 de élite. Sí. Los 4 concursantes que llegaran a las semifinales recibirían, además de las recompensas mencionadas, el título y estatus de los 4 emperadores del mundo marítimo. Aunque eran considerados Elite Four de menor rango, seguía siendo un título dentro de un mundo y superaba con creces el estatus de los antiguos 4 emperadores. Anteriormente, además de los 4 emperadores, también estaban los 3 almirantes, los 7 señores de la guerra del mar, los 5 comandantes del ejército revolucionario, el gobierno mundial, el rey oscuro y varias otras facciones caóticas. Estas facciones estaban todas al mismo nivel en la superficie, por lo que a los ojos de los civiles desinformados, no había mucha diferencia de estatus. Pero ahora, en esta era, los campeones, el alto mando y los 8 líderes de gimnasio tenían un estatus mucho mayor. Esto también incluía a la armada y el ejército revolucionario, todos ellos bajo la Alianza Pokémon. Esta era una relación superior subordinado. Por lo tanto, a los ojos de los civiles, los 4 de élite serían vistos como extremadamente prestigiosos. Sin embargo, convertirse en un Elite Four significaba trabajar para la Alianza, aunque no estaba demasiado ocupado, solo atendía tareas cuando era necesario. Si alguien se negaba a trabajar para la Alianza, naturalmente, no recibiría el título de Elite 4. Al igual que en el mundo Pokémon, había muchas personas con una fuerza comparable a la de un alto mando de una región, pero no tenían fama porque no querían unirse a la Alianza Regional. Subcampeón. Además de las recompensas anteriores, el subcampeón podría recibir un nuevo Pokémon. Se podría elegir cualquier Pokémon registrado en la Pokédex, con estadísticas garantizadas al menos en el rango morado. La condición, sin embargo, era que los demás compañeros Pokémon del entrenador no tuvieran objeciones, por lo que la elección de un nuevo miembro fue algo decidido en conjunto por todo el equipo. Campeón. En lugar de un nuevo Pokémon, el campeón podría solicitar cualquier objeto raro de la Alianza. Por supuesto, si no querían un objeto raro y deseaban algo más, eso también era posible, siempre que la Alianza pudiera proporcionárselo. Todas las reglas y recompensas del torneo se compilaron en un folleto distribuido a todos los participantes.
Después de leer el contenido, algunos concursantes estaban felices, mientras que otros estaban preocupados. La alegría vino al darse cuenta de que las recompensas eran mucho más generosas de lo que habían imaginado. Especialmente el permiso para vivir permanentemente en la isla Pokémon. Era simplemente demasiado envidiable. Muchos entrenadores que originalmente planearon detenerse en el top 64 no pudieron evitar decidir esforzarse más y avanzar al top 32. A los ojos de muchos en el mundo marítimo, vivir en la isla Pokémon y vivir en el mar eran dos conceptos completamente diferentes. Los mares estaban realmente mucho más tranquilos ahora, pero ningún lugar era tan tranquilizador como la isla Pokémon. Además, los que vivían en la isla Pokémon eran considerados nobles a los ojos de la gente del mar, como si pertenecieran a una familia estimada que vivía bajo la vigilancia del emperador. Mudarse a la isla Pokémon parecía elevar el estatus de uno, de ser una persona común a ser alguien superior. En cuanto a las preocupaciones, era por el formato de dobles, que nunca habían experimentado antes. Para un entrenador como Lau, que disfrutaba luchando en la naturaleza, ya fueran dobles, triples o batallas de 6 contra 6, no tenía miedo, ya que ya tenía experiencia. Pero para la mayoría de los entrenadores, este formato aún no les resultaba familiar, lo que les generaba preocupación. 16 de febrero, calendario de la Alianza, 8 am. El primer partido del torneo comenzó puntualmente en los 4 estadios diferentes. Todas las arenas estaban abarrotadas, con mucha gente de pie observando. El recinto del torneo de batalla rebosaba de emoción. Aquí se pueden ver Skitlians, hombres Gyojin, sirenas, miembros de la tribu de brazos largos, gigantes y miembros de la tribu de 3 ojos. Después de que la marina erradicara la región de Totoland donde residía la familia Charlotte, muchas de las razas humanoides pensaron que tendrían que sobrevivir escondidos en este mundo. Sin embargo, cuando la Alianza subió al escenario, inmediatamente decretó igualdad para todas las razas y aquellos que discriminaban eran considerados criminales y castigados según la gravedad del acto. Totoland no desapareció. Al contrario, el mundo entero se volvió como Totoland. En los grupos A, B, C y D, el grupo B se inauguró con un partido espectacular. A continuación, demos la bienvenida a ambos entrenadores a la arena. La árbitra de la Alianza, Scarlett, estaba en la arena con una bata blanca, sosteniendo un micrófono y exudando profesionalismo. Esta Scarlett no era otra que la princesa de Dressrosa, la esposa del gran espadachín Kiros y la madre de Rebecca. Dado que la familia Don Quixote fue derrotada por la Alianza Pokémon desde el principio, el caos en Dressrosa se resolvió en tan solo un mes. Gracias a la ayuda de la Alianza, el rey Riku III fue uno de los primeros en apoyar abiertamente a la Alianza Pokémon. De hecho, la decisión de que Scarlett se convirtiera en árbitro no fue suya, sino que la tomó casi a la fuerza el rey Riku III, pidiéndole a la princesa que viniera a la Alianza y aprendiera. Para los reyes, sacrificar a sus hijos o hijas no era una acción excesiva. Además, el rey Riku III creía que la entrada de Scarlett en la Alianza beneficiaría enormemente tanto a Dressrosa como a Rebecca. Después de todo, los hijos de empleados destacados de la Alianza podrían recibir Pokémon iniciales de la Alianza y podrían vivir en un lugar como Ciudad Alianza. Con tantos beneficios, ¿cómo no ir? Afortunadamente, Scarlett no era joven ni rebelde, por lo que rápidamente aceptó la decisión. Ella sintió que el razonamiento de su padre era correcto. Incluso si no era para el país, lo era para Rebecca. Si lo hace bien, Rebecca podría tener la oportunidad de ingresar a la Academia Pokémon en el futuro. A mi izquierda, tenemos a Marco el Fénix de los Piratas de Barba Blanca. Tal como lo presentó Scarlett, Marco emergió perezosamente del túnel a su izquierda. Wow, esto es mucho más emocionante de lo que imaginaba. De pie en la arena, mirando a la audiencia densamente llena. Ver a sus familiares en las gradas alentándolo. Esta sensación de estar en el centro de atención es increíble. Marco no pudo evitar sentirse emocionado. Aunque ya tenía 30 y tantos años, estaba tan emocionado como un joven. El Marco actual no había vivido la guerra Paramount ni la posterior batalla de venganza contra los piratas de Barba Negra, por lo que no era tan maduro como su homólogo 2 años después en la historia original. En cambio, aún conservaba algo de la arrogancia de 2 años antes. Y a mi derecha, desde el Bath, tenemos al gigante Jaguar de Saúl. Con el anuncio de Scarlett, resonaron pasos pesados.
En las gradas y la sala de monitoreo detrás del escenario de la Alianza, Kuzan, Robin y Olvia se pusieron de pie simultáneamente, con los ojos muy abiertos mientras miraban la figura gigante que aparecía gradualmente en la arena. Oye. Nunca me dijiste que tenías esto planeado. Kuzan ya tenía sudor frío corriendo por su frente. Nunca imaginó que después de 10 años, su reencuentro se produciría en otro mundo. ¿Es Vegapunk? Robin había escuchado de Dak antes que Saúl siempre había estado bajo el cuidado de Vegapunk. En un instituto de investigación en los suburbios de Alliance City. Disfruta al máximo de esta nueva era. Vegapunk murmuró con una sonrisa, mirando la pantalla frente a él. Y luego ven y ayúdame a proteger esta era. El verdadero rostro de la figura gigante en la arena finalmente fue revelado. Jaguar de Saúl. El mismo ex vicealmirante del cuartel general de la Armada que fue congelado hasta morir por Kuzan en Ohara. El vicealmirante Saúl sigue vivo. Escuché que el vicealmirante Saúl una vez traicionó a la Marina. Idiota. Si el vicealmirante Saúl realmente hiciera eso, ¿crees que estaría aquí ahora? Es tan maravilloso volver a verte, vicealmirante. Vamos, vicealmirante Saúl. Derrota a los piratas. Los que estaban emocionados por ver a Saúl no eran solo esas pocas personas, sino también innumerables marines. Saúl, está más delgado. Parece que lo ha pasado mal estos últimos 10 años. Entre la multitud, Garp se cruzó de brazos y sonrió levemente. Poder volver a ver a Saúl sin duda fue algo bueno para él. En aquel entonces, los dos vicealmirantes más cercanos a él eran Saúl y Kuzan, casi como sus lugartenientes. Apreciaba su apego a su propio sentido de la justicia. En la arena. Tanta gente, tantas caras conocidas. Saúl miró a su alrededor, suspirando con un poco de emoción. Aunque estaba decepcionado con la Armada del pasado, la Armada, bajo un nuevo liderazgo, verdaderamente podría ser llamada una fuerza justa. Sin embargo, Saúl ya no tenía planes de reincorporarse a la Marina. Quería convertirse en uno de los 4 miembros de la élite de la Alianza Pokémon, ganar influencia y poder y proteger mejor esta era de paz duramente ganada. Entrenadores, por favor envíen sus Pokémon. Después de resumir rápidamente las reglas, Scarlet hizo un gesto con la mano. Hagámoslo rápido. Breloom, Vigoroth. Marco no lo dudó y de inmediato tocó las 2 Pokéballs que llevaba en el cinturón. Cuento contigo, Snorlax y Kangaskhan. 4 Pokémon aparecieron en la arena simultáneamente. Los 2 Pokémon de Marco, al igual que él, parecían pequeños comparados con Saúl y sus 2 Pokémon, como perros flacos contra gigantes. No es demasiada la diferencia de peso aquí. ¿Podría ser esta una batalla unilateral? Parece que Marco va a pasar por un momento difícil. Esos 2 grandes no parecen muy rápidos. El público murmuró entre sí, cada uno ofreciendo sus propias opiniones. Incluso los shinobi de Konoha no pudieron evitar unirse. Se inclinaron más hacia que Marco tuviera mayores posibilidades de ganar. En el mundo ninja, los más ágiles y diestros solían tomar la delantera y podían acabar con un enemigo de un solo golpe. El tamaño corporal no importaba mucho. Pero esta conclusión se debió a su comprensión limitada de Pokémon. En las batallas entre shinobi, las peleas podrían terminar instantáneamente si fueran de igual fuerza. Pero en las batallas Pokémon, cuando ambos bandos estaban igualados, era raro que una batalla terminara en un solo movimiento. Especialmente con el vínculo entre ciertos entrenadores y Pokémon, que a veces podría llevar a explosiones, haciendo el resultado aún más impredecible. Hazles saber que ser corpulento no es suficiente en este campo de batalla. Usa puño match y golpes furia. Marco no era alguien que supiera el significado de miedo. En aquel entonces, se atrevió a patear a Rayleigh. Hoy, se atrevió a enfrentar a su oponente de frente. Breloom y Vigoroth heredaron la temeridad de los piratas de Barba Blanca y avanzaron rápidamente como niños testarudos. Su ventaja era la velocidad, cubriendo entre 30 y 40 metros en apenas unos segundos. Una batalla directa nos beneficia. No hace falta evadir. Usa golpe fuerte y cabezazo. La voz de Saúl tronó. Sus órdenes no necesitaban ninguna amplificación. Todos en la audiencia podían oírlo. Saúl no era alguien que actuara precipitadamente. Al desafiar a los gimnasios, solía emplear tácticas diferentes. La observación de numerosos libros durante los últimos 10 años le había dado calma y serenidad.
Involucrarse directamente no fue un acto imprudente. Fue una oportunidad. En su opinión, Snorlax y Kangaskhan no tenían motivos para desaprovechar la oportunidad de un enfrentamiento frontal. El hecho de que el oponente no usara su agilidad para ejecutar una estrategia de ataque y fuga les resultó ventajoso. Por otro lado, intentar esquivar sería una tontería. Snorlax y Kangaskhan no podrían evadir los ataques de Breloom y Vigoroth, y probablemente terminarían heridos en vano. Naturalmente, Snorlax y Kangaskhan, al ser los grandes, no se alejarían de los dos oponentes más pequeños. Demasiado imprudente. En verdad, valiente, pero no inteligente. Lo noté en el Club Pokémon. La gente de este mundo parece preferir las batallas frontales. Sí, se pueden combinar muchos movimientos para crear tácticas excelentes, pero no los utilizan. No es que no lo hagan. He visto a algunos entrenadores usarlos. Es más bien que son demasiado perezosos. Parecen disfrutar de la emoción de los combates cuerpo a cuerpo, tanto los entrenadores como sus Pokémon. Para los Shinobi de Konoha, esta batalla Pokémon parecía demasiado cruda. No había ninguna inteligencia detrás de esto. En pocas palabras, sintieron que esta batalla no era lo suficientemente sucia. Si fuera yo, probablemente haría que Breloom usara espora aturdidora o polvo venenoso para ralentizar y desgastar la resistencia del oponente, mientras Vigoroth se concentra y reúne poder para asestar un golpe crítico. Asuma se quedó allí, poniéndose en el lugar de Marco. Creía que, si estuviera en su lugar, sus posibilidades de ganar serían mayores. La batalla en la arena continuó. El enfrentamiento frontal entre los cuatro Pokémon resultó sumamente emocionante a los ojos del público marítimo, y muchos espectadores no pudieron evitar contener la respiración y ponerse de pie. ¡Bum! Los fuertes sonidos de la colisión resonaron a través de los altavoces, provocando vítores de la audiencia. Pero la escena era algo brutal. En términos de fuerza y poder, fue difícil para Breloom y Vigoroth igualar a Snorlax y Kangaskhan. Como resultado, Breloom y Vigoroth salieron volando, rodando por el suelo varias veces antes de volver a ponerse de pie. Breloom. Vigoroth. Con un rápido giro, ambos Pokémon se pusieron de pie de un salto, luciendo llenos de energía. Genial, así de fácil. Marco asintió, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba a sus dos compañeros. Sin embargo, después de ese choque, se tranquilizó un poco. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba incorporar más tácticas de carrera. La batalla acaba de comenzar. Fin del capítulo 264.